Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo, una alegría para mí volver a tener el privilegio de estar en su amable hogar. Para los hermanos que nos ven, los hermanos que están en sintonía con este programa de predicación de la palabra del Señor, queremos agradecerles y a la vez llevarles en el amor del Señor una palabra de fortaleza espiritual. Antes de leer la palabra de Dios para esta ocasión, hermanos, quiero saludar a nuestros queridos hermanos en sus diferentes lugares, como siempre lo hacemos por este medio. Tenemos hermanos que integran las familias de la iglesia Monte Bazán Central de este precioso lugar de Sololá, y queremos que se sientan contentos al saber que tenemos siempre la compañía del Señor en nuestra vida. El Señor dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de aguas me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que con esto pues deseamos de todo corazón, hermanos, ustedes puedan sentir que no estamos solos, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Quiero saludar a los hermanos de la iglesia infantil, a toda la directiva. Dios bendiga a todos los niños de nuestra iglesia. Recordando también un saludo atento y cordial para nuestras hermanas de la Unión Femenil. Que Dios bendiga a cada una de ellas, donde quiera que estén, reciban bendiciones del Señor, hermanas. Saludamos a los hermanos miembros de el gobierno de la iglesia, a los hermanos ancianos, a los diáconos, a las diaconisas. Dios les bendiga con todo nuestro corazón, es el mejor deseo que tenemos.
Aparte también queremos saludar a los hermanos que están en Xochitl. Dios bendiga a los hermanos Santiago, a su amada familia, a los hermanos que son miembros de la congregación en La Cuchilla, al hermano Roberto, al hermano Ismael y a todos. Que el Señor les bendiga y continúe derramando bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Y que saludamos a todos los hermanos. Y en su momento pues vamos a tener la oportunidad de saludarlos muy personalmente, ¿verdad? Entonces, que Dios nos bendiga a todos. Antes de leer la palabra del Señor, quiero que elevemos una corta oración pidiendo al Señor bendiga su vida, nuestra vida y sobre todo la palabra de Dios. Oremos un momento, hermanos, y después leeremos la palabra del Señor. Señor y buen Dios, que estás en el trono de tu gloria, te alabo, Señor, y te bendigo en esta ocasión. Gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a tu palabra confiadamente, sabiendo, Señor, que nada, Señor, pasa de tu control. Tú tienes, Señor, control de todas las cosas en nuestra vida. Ahora te ruego, Padre, que tu palabra pueda llevar una fortaleza espiritual a la vida de nuestros hermanos. Que también tu palabra, Señor, pueda ser un medio, que cada día mantengamos la comunión unos con otros. Gracias, Padre, bendice a los que van a tener la posibilidad de aprender de tu palabra, de escucharla y atesorarla en sus corazones. Pido, Señor, que tengas también la bondad de bendecir a nuestro pueblo Sololá, como también a todos los hermanos que integran la iglesia. Gracias te damos, Señor, y por las autoridades. Oramos, Padre, porque pronto tengamos la oportunidad de reunirnos en la iglesia, en tu casa, Señor, para poder bendecir y alabarte, Padre bueno. Oramos unidos en este momento en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Después de haber orado, hermanos, quiero llevarnos un momento, un mensaje de corta duración. Y sobre todo es un mensaje que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra vida cristiana. Quiero invitarlos a que meditemos un momento en el precioso pasaje que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 6. San Juan, capítulo 14, del verso 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor continúe añadiendo bendición a esta palabra que acabamos de leer. Este es uno de los pasajes muy conocidos y usted lo ha leído repetidas veces. Pero en este momento de calamidad, en este momento de preocupación, en el momento más relevante de la vida nacional,
yo quiero que meditemos un momento, hermanos, en cuanto a lo que el Señor dice a través de su palabra a nuestras vidas. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión es venciendo nuestro espíritu perturbado. Ese es el tema que yo quiero que meditemos un momento. Venciendo nuestro espíritu perturbado. Yo diría, hermanos, que hay muchas causas o muchas razones por las cuales vienen a nuestras vidas el desaliento, los afanes, el dolor, la tristeza. Hay muchas razones por las cuales nuestro espíritu se carga de un sentimiento que no nos da la capacidad de poder hacer las cosas como nosotros queremos. El Señor, hermanos, de alguna manera nos está dando a nosotros algunas pautas, algunas formas de cómo podemos vencer este espíritu de desaliento. ¿Qué es lo que nos causa a nosotros muchas veces el desaliento? Podría ser, hermanos, las decisiones gubernamentales. Podría ser, hermanos, las noticias que oímos en todo momento. También, hermanos, las muertes y lo que ocurre en todo el mundo. A veces son causas de que nosotros también comenzamos a sentir un espíritu perturbado. Recordemos, hermanos, la palabra del Señor en el Salmo número 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros tomemos estas palabras como las palabras que el Señor le dice a su pueblo Israel en el Salmo 125, pero también a nosotros que somos pueblo del Señor. Él dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. El monte, hermanos, no se mueve, está alrededor de Israel. Y aunque vengan muchas situaciones, ellos están allí en el lugar. Por lo tanto, hoy el Señor también nos va a recordar que necesitamos nosotros tener a nuestro alcance a algunas de las cosas o de los consejos que el Señor nos da para poder nosotros enfrentar ese espíritu, tal vez de afán, de tristeza, porque decimos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Pero quiero compartirles, hermanos, 3 palabras que el Señor nos dice acá en este precioso pasaje de San Juan 14 del 1 al 6, para que podamos nosotros, hermanos, tomar siempre como hijos del Señor esa paz, esa calma que el Señor nos quiere dar. A veces pensamos, hermanos, que los hijos del Señor estamos exentos al sufrimiento, al dolor. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que aunque seamos hijos de Dios, vamos a tener que enfrentar ciertas circunstancias de dolor, de enfermedad, de calamidad, de pérdida de trabajo o de salud, etc. Y los discípulos también enfrentaron esas situaciones. Por eso el Señor les dice: no estén ustedes perturbados en el espíritu, porque ellos estaban viviendo un momento que sentían que se quedaban solos ante la partida de nuestro Señor al cielo nuevamente. Así que, hermanos, el primer consejo que el Señor nos da para vencer el temor, la ansiedad, el miedo o un espíritu perturbado es la confianza. Esa es la primera palabra que yo quiero que tomemos acá, es confiar en el Señor. Que no desconfiemos en ningún momento. Lo voy a leer, dice el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. La palabra, hermanos, que el Señor le está diciendo a los discípulos es que ellos deben de tener absoluta confianza, que es la manera de vencer el temor. Es la manera de que nosotros también, como seres humanos, podemos ir hacia adelante en el sentido de animarnos
Y la palabra de Dios dice que confiar en el Señor es lo más importante acá. Dice la Biblia, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en la confianza que podemos tener, aquí no solo está el nombre de nuestro buen Padre Celestial, sino también está el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso Él agrega acá de que si ustedes creen en Dios, la confianza que tienen en Él, así también deben tenerla en mí. Que ellos no entraran en pánico, que no entraran en dudas, sino que estuvieran plenamente convencidos de que el Señor estaría con ellos. En una ocasión el Señor les dice, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, cuando estamos nosotros en un estado de alarma, de zozobra, es fácil para nosotros perder o tomar, mejor dicho, decisiones incongruentes, decisiones incorrectas. Pero el Señor dice, aprendan a confiar. Nosotros a veces como cristianos no hemos aprendido a confiar en el Señor. Pero la confianza, hermanos, el Señor se la enseñó a los israelitas cuando iban por el desierto. De que cuando ellos vieron el mar abriéndose, cuando vieron el mar que se partía, como una obra poderosa del Señor, era para demostrarles que ellos deberían de confiar en Él en todo momento. También cuando les dio agua y brotó agua de la peña. Entonces Dios, hermanos, en este caso también, ¿verdad? Nos dice claramente a nosotros que necesitamos ver esas obras, esos milagros del Señor y de aprender a caminar confiadamente en Él. Por eso leíamos el Salmo 23 también, les recordaba. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Yo no sé cómo se siente en este momento, cómo está su corazón, pero yo espero, hermanos, que la primera parte que hoy estamos viendo acá sea para que nosotros recordemos que confiar en el Señor es importante, y el Señor dice eso, no se turbe vuestro corazón. Es en el corazón donde comenzamos a sentir las cosas, es en nuestra mente que comenzamos a pensar de manera no correcta, y el Señor nos dice a nosotros que nuestro corazón no se turbe, que no se aflija, que no tenga miedo, que no se espante nuestro corazón, sino que confiemos en Él. Así que esta es una manera, hermanos. La otra forma de poder vencer el espíritu perturbado es la esperanza. Echemos mano de la esperanza que tenemos. Y yo voy a tomarlo del versículo 2. Dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí tenemos, hermanos, algo que nos ayuda en una gran manera de entender nosotros que la vida no la vamos a tener todo el tiempo, no vamos a ser eternos en esta tierra. Tarde o temprano vamos a tener que irnos de esta tierra, vamos a morir. Pero la palabra del Señor nos recuerda que los cristianos, los hijos del Señor, tenemos una esperanza. Esta esperanza fue la que el Señor le dijo a sus discípulos también en muchas ocasiones, hablándoles del cielo, de la vida eterna. También los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, que habla muy ampliamente sobre la esperanza de los redimidos, que no nos debe de mover en nuestro modo de pensar y que no nos perturbemos ni por espíritu ni por palabra. Hermanos, quiera el Señor que en esta ocasión nosotros podamos ver que el mismo Señor Jesús utiliza la palabra esperanza para que nosotros mismos nos llenemos de esa seguridad de lo que Él nos da. Cuando se habla de la esperanza, hermanos, se está hablando del lugar donde iremos a estar después que nosotros vayamos para estar con Él.
Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando dice muchas moradas hay, habla de seguridad en la eternidad. Habla de casas, habla de lugar precioso donde nosotros viviremos eternamente. Así que el Señor le dice, si yo me voy, vendré otra vez. Esta es la esperanza del retorno de Cristo, de la venida de nuestro bendito Señor. Yo no sé cómo toma usted, hermano, el hecho de la venida de Él. Pero si uno quiere dejar de estar preocupado por las cosas, el Señor dijo una vez, no porque ustedes se preocupen mucho le van a añadir a su estatura un codo. No porque ustedes se pongan a lamentar van a salir de esa situación. Él dijo claramente que Él da, hermanos, comida a las aves. Él viste las flores. Así lo dijo de manera clara y de manera sencilla, para que las personas que le rodeaban estuvieran bien seguras de que nunca les faltaría nada. Y el Señor lo dice aquí nuevamente, dice, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, es hablando de la seguridad del lugar en el cielo, de la vida eterna. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor se iba, después de haber estado en su caminar en esta tierra, se iba para estar con el Padre, con el fin de preparar ese lugar precioso que Él había dicho en repetidas ocasiones. Entonces, hermanos, la esperanza. Pero dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay nada, hermanos, que nos llene de tanta satisfacción saber que el Señor vendrá, pero va a venir para llevarnos con Él. Esto es el momento cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, cuando nos vayamos para estar con Él. Son palabras, hermanos, que a veces decimos, bueno, eso yo ya lo sé. Efectivamente, todos tenemos conocimiento de que debemos de confiar en el Señor, de que debemos de tener esperanza en nuestro bendito Señor. Entonces, pero hoy la Biblia nos lo recuerda para que nosotros no nos descontrolemos, no perdamos el equilibrio emocional, ¿verdad? Sino que nos mantengamos con confianza y con esperanza en el Señor, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las noticias aterradoras, que nos mantengamos confiando en Él. Quiero también, hermanos, mencionar una tercera palabrita que yo veo acá: cómo vencer este espíritu que está perturbado. El versículo 4, hermanos, dice la palabra del Señor: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Otra manera, hermanos, de vencer el espíritu perturbado es el conocimiento. El conocimiento no académico, no un conocimiento secular, porque que es importante. Es importante tener todas las ciencias del saber al alcance y de seguir alguna carrera, que eso es el conocimiento adquirido por medio de las instituciones educativas. Pero la palabra conocimiento que yo estoy tratando, hermanos, de llevarlos, es el conocimiento que va más allá del conocimiento secular. Es el conocimiento del Señor, es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento de lo divino, de lo celestial. Usted recuerda que un día el Señor entabló un diálogo con Nicodemo, y Nicodemo era un erudito, era un maestro de la ley, y sin embargo, él no entendía muchas cosas que el Señor le explicaba en ese momento. Por eso el Señor le dice: siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Pues si no entiendes las terrenales, ¿cómo entenderás las celestiales? O sea, no puede el hombre por sí solo conocer al Señor. Pero es importante, hermanos, que la Biblia nos hable del conocimiento, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del camino, el conocimiento de la vida. En ese sentido, hermanos, es lo que el Señor está diciendo. Y dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es importante, hermanos, en todo momento
conocer el camino. No todos los caminos, hermanos, nos llevan al cielo. No todas las religiones nos llevan al cielo. Solo hay un camino. Y ese camino se llama nuestro Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conocer a Él, pero conocerlo personalmente, nos quita, hermanos, ese malestar que tenemos nosotros, ese miedo, ese temor, y caminar seguramente con Él. Si usted tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, le falta todo. Lo importante es que nosotros veamos que el Señor está diciendo: y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor tuvo que exhortar a Felipe. El Señor tuvo que tal vez utilizar palabras fuertes para con Tomás, porque había estado con él y no había entendido que estaba en el camino correcto, que era nuestro Señor. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que nos conecta con Dios, el que nos conecta al cielo, es nuestro bendito Señor. Yo pienso, hermanos, que cuando pensamos en el conocimiento, ¿cómo fue que llegamos a ello? A través de alguien que nos habló, alguien nos explicó, escuchamos y recibimos ese conocimiento. Guardemos ese conocimiento, hermanos. Mantengamos, nos ayuda para poder vencer el momento que a nosotros nos toca vivir. Si usted no está perturbado, lo felicito en el nombre del Señor. Y quiero animarlo a que siga así, dependiendo del Señor. Pero el conocimiento es importante. Y el Señor le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, a través entonces del conocer a Cristo, conocemos al Padre. El que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. Necesitamos, hermanos, tener conocimiento de nuestro Dios personalmente, entregándole nuestra vida. Por eso Felipe, que era un discípulo de él, no había todavía entendido el camino que nos conduce al Padre. Cero religiones, nada nos puede llevar a Dios, solo Jesucristo, que vino para llevarnos y conectarnos al cielo. Así que el versículo 6, hermanos, es el versículo que todos conocemos. Es el conocimiento de la verdad, el conocimiento del camino y el conocimiento de la vida. Nos ayuda, hermanos, a liberarnos del temor y caminar. Al cristiano, hermanos, el Señor le dice: es el momento para mantenernos firmes y fieles y constantes en los caminos del Señor. No dejemos que nuestro espíritu se cargue, que avancemos sin temor en la vida y confiando poderosamente en el brazo del Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Sigamos dependiendo de Él. Que Dios me lo guarde en todo momento. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría describir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Eternamente gracias,
para siempre a ti. Simplemente gracias y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Yo te daré las gracias solamente y para siempre a ti, y solamente y para siempre a ti.